Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Gracias por conectarse en esta tarde. Espero que podamos disfrutar de esta sesión. Y como nos decía Moni, acá abajo, para los que están en la computadora o ahí en su celular, en donde dice reacciones, ahí pueden levantar la mano si quieren opinar, o también pueden, si algo les gusta, pueden poner así como que eso me gustó, o me sorprendió, o me da mucho gusto, me da alegría, ¿no? Ahí pueden poner, estoy de acuerdo, pueden poner así. Entonces, esas son como reacciones para saber que estamos poniendo atención. Bueno, el día de hoy, como nos decía Mónica, vamos a tener un tema muy importante que se llama Organización para la salvaguarda de las cocinas tradicionales. Y en esta primera parte vamos a hablar acerca del tema de la participación. Me gustaría que me dijeran si sus iniciativas promueven la participación. Dígame. Gracias, Diana. Bienvenida. ¿Cuáles de sus iniciativas promueven la participación? ¿Todas? Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien. Ok, bueno, me presento, mi nombre es Diana Delgado, yo estoy en Colombia y la iniciativa se llama Quinoa Herencia Ancestral. Nosotros hicimos unos talleres sobre cocina tradicional a partir de la quinoa. Entonces ahí pues este taller salieron personas favorecidas, adultos mayores, y ellos fueron los que participaron de estos talleres. Entonces pues esta era la población para la cual dictamos estos talleres, los adultos mayores. Muchas gracias, Diana, por comentarnos eso. Tan importante la participación de los abuelos y las abuelas en estos procesos de salvaguarda de las cocinas. Y en esta lámina, para las que la pueden ver, y si no, lo voy a ir comentando si están desde sus celulares, quisiera comentarles que la participación es un elemento importante. No voy a salvaguardar una cocina tradicional yo solita, sino necesito conjuntar más personas que se interesen junto conmigo en este tema. Y a esta lámina le llamamos la escalera de la participación. Y voy a ir explicando un poco en qué consiste esta escalera y cómo podemos, a partir de esta identificación del nivel de participación, cómo podemos mejorar la forma en que nos organizamos para salvaguardar las cocinas. Entonces, en el escalón inicial, en el escalón más bajo, ahí encontramos la participación pasiva o la pasividad. Esto quiere decir que las personas no participan. Las personas solo se les informan, pero ellas no deciden sobre lo que se piensa hacer, ni tampoco deciden nada de la implementación del proyecto. Normalmente en esta participación pasiva solamente aparecen en una lista. Han escuchado luego, anótense para participar, pero en realidad no participamos, sino que existe pasividad porque las personas no se involucran en la toma de decisiones. Eso es como muy importante que nosotros ubiquemos si realmente estamos promoviendo la participación o si las personas son personas pasivas. En el segundo escalón de esta escalera de la participación tenemos la participación manipulada. En esta parte es cuando una persona nos invita a desarrollar un trabajo, pero no nos informa, solamente nos usa a su conveniencia o extrae información y nosotros no sabemos qué pasa con esa información. ¿Cuántas veces nos llegan y nos preguntan y levantan y nos hacen como, hacemos cuestionarios y todo, pero nunca sabemos qué pasa con esa información o si realmente la información que nosotros compartimos tuvo algún uso? Es decir, no sabemos qué sucede con la información que se brinda. Entonces nosotros tenemos que ubicar si ha habido momentos en las iniciativas en que hemos fomentado ese tipo de participación. Y tendríamos que tener entonces mucho ojo para saber realmente si estamos o no promoviendo la participación. En el tercer escalón tenemos la participación informativa. Y aquí dice que en este tercer escalón nosotros nos utilizan para hacer algo, pero no se toma en cuenta nuestra opinión. Es decir,
oye, vamos a participar en un proyecto y puedes estar aquí, a lo mejor me dan algún incentivo para que yo pueda ser parte, pero no toman en cuenta mi opinión. Yo no puedo modificar, yo no puedo proponer, no soy parte de quien decide la agenda, el trabajo que ahí se va a llevar a cabo. Tampoco puedo pedir información sobre cómo se está ejecutando el proyecto o cuáles son las acciones o cuáles son las metas. Sí, no me invitan a una actividad y luego a otra, pero no se considera mi punto de vista. Después viene un cuarto escalón de la escalera de la participación, que es la participación incluyente. Aquí ya cambia mucho el enfoque. En este cuarto nivel de participación, lo que se busca es que las personas vayan dando su punto de vista y se involucren en la organización y puedan llevar a cabo actividades. Entonces, nosotras definimos en conjunto, en colectivo, qué actividades vamos a hacer, quién las va a realizar, en qué tiempo se van a hacer. Se definen los planes de trabajo de manera colectiva. Y lo que se busca ahí es que las personas realmente se sientan incluidas dentro del proceso de organización. Y la participación es un pilar fundamental para que podamos salvaguardar las cocinas y para que podamos organizarnos. Entonces es muy importante que nosotros evaluamos qué tanto estamos fomentando la participación o cuál es el tipo de participación que estamos promoviendo al interior de las iniciativas. Y luego viene un escalón que es un nivel mayor de participación y se llama la participación transformadora. En este proceso lo que se busca es que realmente las personas puedan hacer un análisis de su realidad a partir de identificar cuáles son las necesidades sentidas, puedan tomar decisiones, puedan tomar el control de lo que quieren hacer, puedan definir cuál es la agenda de trabajo, cuál es esa acción que puedan emprender y que después lleven a cabo un proceso de ejecución de acciones y que después también se dé la oportunidad de evaluar los resultados. ¿Qué tanto el trabajo que estamos haciendo fomenta la participación a nivel de, buenas tardes Andrea, a nivel de diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación de las acciones? ¿Cómo es que las personas son consideradas en toda esa parte? Y como nos decía Diana, no solamente pensar en un grupo de personas, sino que podamos también involucrar a diferentes sectores de la sociedad. No solamente las mujeres, las cocineras, los chefs, sino también las escuelas, los niños, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes visiones que podemos tener para que realmente haya una participación que nos lleve hacia una transformación? Entonces, la participación es importante porque la participación es esa capacidad que tenemos como comunidades, como grupos, para actuar colectivamente. Y a partir de esta colectividad podamos generar nuestro propio desarrollo. Y este desarrollo debe estar basado en nuestra cosmovisión y en nuestro contexto biocultural. Es decir, cómo a partir de generar acciones para la salvaguarda de las cocinas no van a ser las mismas en un territorio y en otro, sino que dependen de mi contexto social, mi contexto económico, mi contexto cultural. Y la participación involucra sobre todo, el nivel de participación tiene que ver principalmente con el nivel de toma de decisiones y que esas decisiones también me lleven a realmente poder solucionar los problemas o las necesidades más sentidas y que podamos, por un lado, aprovechar el potencial que tenemos, pero que también podamos implementar acciones y algo muy importante es evaluar esas acciones. ¿Qué tanto una acción que hicimos está repercutiendo en un impacto como resultado o un impacto de largo plazo? Entonces, esta escalera de la participación lo que busca es que nosotros podamos identificar en las iniciativas cuáles son esas diferentes escalas de la participación. A lo mejor para algún tema tenemos una participación informativa, a lo mejor en otra parte tenemos una participación incluyente, pero lo que estaríamos buscando es que fuera realmente una participación transformadora. No queremos quedarnos como en el nivel más básico, que es la pasividad, ni tampoco la manipulación, sino que estamos buscando
que sí podamos realmente sentirnos parte de las iniciativas y podamos generar nuestro propio desarrollo. Entonces, quisiera hacerles una pregunta. Si estamos hablando de la importancia de la participación, ¿cuáles creen ustedes que sean los elementos más importantes que debemos de considerar para promover la participación? Es decir, ¿cuáles son esos puntos clave que nosotros tenemos que fomentar para que haya una verdadera transformación? Me gustaría escucharles o que me pongan en el chat. Nos dice Janina que la comunicación. Efectivamente, la comunicación es un aspecto importante. ¿Cómo vamos a promover la participación si no hay esta información, verdad? Digamos que si no se difunde la información, la gente no participa porque no sabe. Y también nos hablan de la organización. Jaguar, ajá, nos habla de la organización. Exactamente, la participación tiene como fin último fomentar la organización. Y como nos dice Renata, es importante también el trabajo colectivo. Es decir, no solamente vamos a participar y ya, sino que vamos a generar un proceso organizativo, que ese proceso organizativo nos lleve a fortalecer el tejido social o el tejido comunitario y que genere acciones colectivas. Y si me das ahí mismo la siguiente parte de la lámina, por favor, Moni. Entonces, hay como 4 puntos importantes para fomentar la participación. Uno, ya lo dijeron, la organización. Cómo a partir de la participación promovemos esa organización transformadora. El otro aspecto importante es la toma de decisiones. ¿Quiénes son esas personas que son importantes para la toma de decisiones? ¿Quién debe definir? ¿Quién debe tomar el control de las acciones? Y eso involucra también la parte de los recursos, no solamente los recursos económicos, sino también cómo se está decidiendo sobre el manejo del territorio, cómo se están administrando los presupuestos, cómo se están distribuyendo las cargas de trabajo. Y también tiene que ver con un aspecto fundamental, con el liderazgo. Y aquí solamente en esta parte quisiera comentarles que es muy importante que el liderazgo de las iniciativas no recaiga en una sola persona, sino que el liderazgo pueda ser un liderazgo colectivo y comunitario. Entonces, básicamente esta primera parte de este taller justamente tiene la finalidad de poder recalcar cómo nosotros es que nos pueda servir como base para analizar qué tanto estamos fomentando la participación y cómo a través de esta participación podemos generar procesos de desarrollo que permanezcan en el tiempo, ¿no? Que no solamente sean intervenciones cortas, sino que puedan ser intervenciones que nos permitan generar un proceso en el largo plazo. Y bueno, entonces vamos a continuación a ver 2 estudios de caso que mi compañera Celina va a presentar y que quiero que pongan mucha atención porque cuando les vamos a hacer algunas preguntas, vamos a fomentar ahí el diálogo con ustedes. Y estos 2 estudios de caso tienen la finalidad de un poco que nos ayuden a reflexionar sobre la importancia de la participación y la organización y el liderazgo para la salvaguarda de las cocinas. Entonces los dejo con mi compañera Celina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les voy a pedir que pongan mucha atención en estos 2 casos que les voy a contar. Bueno, primeramente les voy a hablar de Pueblo Quieto. Pueblo Quieto es una comunidad ubicada en la ribera del Río Azul. Está rodeada de verdes montañas y el clima es lluvioso. Recientemente, el COVID hizo que la comunidad quedara aislada y que los alimentos empezaran a escasear. Por tal motivo, Pueblo Quieto se organiza esperando recibir algún apoyo. Mientras tanto, las madres de familia sienten mucha preocupación por la alimentación de sus hijos y deciden organizarse para salir fuera de su comunidad a comprar alimentos
en los centros comerciales de la ciudad más cercana. Ahora vamos a escuchar el caso de Pueblo Alegre. Pueblo Alegre es una comunidad ubicada en el corredor seco de Centroamérica. Existe una temporada donde el agua escasea. Las familias participan desde hace 10 años en iniciativas para la producción de alimentos. Tienen un banco de semillas e involucran a las juventudes en el trabajo comunitario. Con la pandemia del COVID, las fronteras de la comunidad se han cerrado. Para prevenir la escasez de alimentos, las familias hacen un inventario de las semillas disponibles y se organizan para producir alimentos e intercambiar excedentes de producción entre las familias. Todos los huertos se han rehabilitado y se han organizado para dotar de alimentos a las familias que tienen enfermos y que no pueden trabajar. Estos son los dos casos que vamos a reflexionar. Bien, ahora me gustaría que participen y que vayamos analizando cuál es el problema que se presenta primeramente en Pueblo Quieto. Pueden ir levantando la mano o lo pueden escribir en el chat o está abierto, con quien quiera, levante la mano quien quiera participar. A ver, los escucho. ¿Qué problemas se presentan en Pueblo Quieto? Hola, Andrea, ¿cómo están? Los saludo desde Colombia. Alcancé a ver rápidamente las imágenes. En la primera entiendo que pues como que sé que decidieron ir a buscar decidieron salir a buscar alimentos, ¿no? Porque no los tenían con los niños, pero acá en la segunda alcanzo a ver que pues está la posibilidad de la siembra, ¿no? Como que tenían su espacio para sembrar e intercambiar semillas, entonces como que creyeron en sí mismos, en su proceso comunitario también, o tal vez pues se nota como un proceso más organizado, ¿no? Ahí se ve que hay alguien que está tomando nota, lleva como las cuentas, ¿no? De las semillas que tienen. Y digamos, el que no tiene calabaza, pues no, acá le decimos calabaza, y una abuela que tiene como una especie de calabaza que está intercambiando con el niño. Entonces, para nosotros también ha sido como importante, y le decimos trueque o cambalache, ¿no? Intercambiar donde no esté muy presente también como la parte del dinero, ¿no? Sino que siempre esté como esa motivación de ese deseo de intercambiar, que a alguien que le falta algo que de pronto para mí puede ser abundante en mi chagra o mi cultivo tradicional. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Por ahí Andrea y Diana también estaban alzando la mano. A ver. Bueno, Hola. habló. En el Sí. primer caso, era una comunidad aislada, Pueblo Quieto, que ante las circunstancias de COVID, las madres preocupadas, las madres de familia preocupadas se organizan y salen a comprar alimentos en las ciudades, ¿no es cierto?, más cercanas a ese pueblo, a esa comunidad. En el otro caso, hay una marcada diferencia que ellos se siguen quedando ahí ante la emergencia del COVID. Ellos desde hace 10 años participan en huertas, construyen un banco de semillas, digamos, practican eso y guardan las semillas. Hay participación de los jóvenes y para que todos tengan dentro de esa comunidad, hacen intercambio de semillas entre las familias. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, bueno, lo que yo pude percibir del problema de Pueblo Quieto es que pues obviamente les faltó prevención, pero pues yo creo que esas son unas de las reflexiones que nos deja el COVID-19 con todo esto de la autosostenibilidad.
Cuando un pueblo es autosostenible, pues digamos que logran superar crisis como la del COVID-19. No sé si me equivoco, pero creo que en el Perú hicieron, gracias a la quinoa, precisamente, con este alimento ellos lograron pues superar esa crisis porque ellos consumían mucho este alimento y lo cultivaban ellos mismos, entonces eso les ayudó, digamos, para que ese desabastecimiento que tenían de alimentos, pues lo como que superaran a través de la quinoa. No sé si hay algún compañero por ahí del Perú que me ayude como a argumentar esto, pero lo investigué. Y pues ya volviéndonos al tema puntual, es importante, yo veo que es muy importante que trabajemos mucho esto de la sostenibilidad, porque es que, por ejemplo, en mi país, en Colombia, la gente se está represando mucho en las ciudades y los pueblos están vacíos y pues es ahí donde tenemos todos los alimentos, ¿no? Y a veces hay como muy escasez de alimento porque ya la gente no está cultivando, no está produciendo y también pues bueno, son problemas también de políticos y socioeconómicos que afectan este tipo de actividades. Entonces por eso es que resultamos con este tipo de complejidades como en Pueblo Quieto que no nos hacemos autosostenibles, sino cultivamos nuestros propios productos y entonces hace que lleguemos a estas situaciones de ir a otros sitios a ver dónde podemos, pues, como solucionar el inconveniente, teniendo pues todas las herramientas para poder cultivar y hacer, pues, superar esta crisis. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vemos ya desde los comentarios que ustedes nos están haciendo, ya vimos cuáles son los problemas tanto de Pueblo Quieto como de Pueblo Alegre. Ambos presentan la misma problemática. Y bueno, dentro de sus comentarios ya me dijeron qué solución se está proponiendo en cada uno de los casos. Ahora les pregunto, de acuerdo a la intervención de mi compañera en la escalera de la participación, ¿qué tipo de participación se está promoviendo en cada caso? A ver, por ahí levanten sus manitas, escríbanlo en el chat, me gustaría escuchar que participen. ¿Qué tipo de participación se está promoviendo en cada caso? No sé si de pronto en Pueblo Quieto pareciera que alguien también los manipulara, ¿no? Y decir vamos, ¿no? Porque a veces cuando alguien dice vamos, siempre hay como un líder que dice, ¿no? Puede ser. Y en el Pueblo Alegre, pues ya como una participación mucho más transformadora. Así es. Ya está como pues, están proponiendo, ya hay cambios, ya ahí se nota el proceso comunitario. Así es, así es. En Pueblo Quieto vemos que ellos todavía están atenidos a lo que el gobierno les pueda dar y pues la otra solución es salir hacia afuera, organizarse, salir hacia afuera y buscar alternativas, pero fuera de. Entonces, ahora les pregunto, ustedes desde su iniciativa, ¿en qué momento han adoptado actitudes como Pueblo Quieto o en su caso como Pueblo Alegre? En estas reflexiones, ¿qué les viene a la mente? ¿Con qué casos se identifican? Y ahí sí me gustaría escuchar más participaciones. Por ahí levanten su manita. Ahí Renata, si quieres comentarnos, Renata, por favor. Bueno, había levantado la mano para la pregunta anterior, pero bueno, está bien. Pues, y un poco como que las conecto porque en el caso de Pueblo Quieto, creo que finalmente si bien hay una organización, ¿no? Por parte de las mujeres, pero para buscar soluciones fuera, pues ya nos está buscando ser productivos, ¿no? Y creo que dentro de nuestra iniciativa, pues esa es una de las vías que nos gustaría trabajar, ¿no? Poder tener opciones, pues transformadoras en ese sentido, ¿no? De poder volver a producir, recuperar formas de producción incluso tradicionales, ¿no? De la cocina tradicional maya. Bueno, ahí. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Diana, también si quieres comentarnos, por favor. Sí,
Pues dentro de nuestra iniciativa, nosotros también estamos fomentando la agricultura urbana, ¿sí? Pues como es nuestra iniciativa es en la capital, nosotros estamos incentivando a los adultos mayores para que ellos tengan sus huertas urbanas y pues dentro de los talleres que dictamos, les dimos un poco de información de cómo adquirir, pueden empezar a cultivar este producto. Pues en sus apartamentos, en sus casas, de una forma para que todos pues puedan tener sus propias semillas, sus propios alimentos, pues como orgánicos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y también pues promoviendo obviamente que los adultos mayores pues motiven a sus nietos, a sus hijos y demás a que consuman y cultiven de nuevo como volvamos a nuestros inicios de la agricultura artesanal, lo que le decimos ahora artesanal, eh, pues para fomentar esto, ¿no? Para fomentar la comida saludable también y pues recuperar nuestras tradiciones. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Aló. Adelante. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es comparte? Vicente Landines de Colombia. Como aportaba Diana, nuestra compañera, yo creo que en Colombia tenemos uno de los programas importantes que es la seguridad alimentaria y nutricional. Y hemos estado trabajando en muchos aspectos con la agricultura urbana, que todas las familias o la gran parte de las familias tengan sus huertas caseras. Esto es importantísimo porque podemos tener nuestra alimentación sana y saludable. Entonces, yo creo que empezando que nosotros aquí también producimos la quinoa, que es uno de los alimentos importantísimos para la nutrición de nosotros los adultos mayores, y no solamente para los adultos mayores, sino para toda la comunidad, jóvenes también. Entonces, yo creo que aquí lo importante en Colombia es que tenemos un gran programa con las instituciones, que es la seguridad alimentaria y nutricional. Creo que hemos trabajado mucho en esto y más con nuestro programa de la cocina, donde tuvimos la oportunidad de enseñarle, y estamos todavía enseñándole a las personas a cómo consumir alimentos sanos y saludables. Bien, muy bien, muchas gracias. Me gustaría escuchar alguna experiencia en donde han adoptado actitudes como Pueblo Quieto o como Pueblo Alegre, porque en esta reflexión, las personas que han participado nos están comentando acciones que están proponiendo para que sus iniciativas colaboren como Pueblo Alegre. Entonces, no sé si alguien por ahí quisiera compartirnos algo más, porque pareciera que ya nos pasamos a la siguiente pregunta y está muy bien sus participaciones. Y a alguien que le suene ahí que diga, en algún momento me identifiqué con Pueblo Quieto, Pueblo Alegre, en el sentido de la problemática que se plantea en cada uno de los casos y cómo es la actitud que cada iniciativa u organización responde a la problemática. Hola. Por ahí, Jaguar. Perdón. Ay. Adelante, Muscuy. Sí. Bueno, gracias. Compartirles de pronto parte de las vivencias, porque nosotros siempre hemos estado como las mujeres unidas, así sembrando, preparando los alimentos del cultivo tradicional, pero digamos en algún momento nuestras abuelas pues como que tuvieron de alguna manera podría decir que era una participación muy transformadora, ¿no? Pero después, digamos, acá en el Putumayo empezaron a ya construirse las vías, como que se empezó a la urbanización del lugar, ¿no? Otras personas llegando, como que la parte comercial llegaban otras cosas, otras semillas, otros alimentos, y se empezó a dejar de sembrar. Y pensaría que ahí, en ese momento, de alguna manera, las personas que estábamos creciendo ahí, los niños o los jóvenes, nos sentíamos como manipulados, ¿no?
ciertamente por como una forma de vida, como lo llamaba el compañero, una forma de estrategias de seguridad alimentaria, ¿no? Viendo que nosotros ya la teníamos. Entonces ahora ha sido como también jóvenes también volver a esa participación transformadora que tenían las abuelas, ¿no? Y ahorita ha sido muy incluyente y tal vez estamos dando los pasos de esa participación transformadora. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una participación más? Jaguar tenía la mano levantada, pero no sé si es para la pregunta anterior. Y después Sergio también se gusta, por favor. Adelante, nos gustaría escucharlos. Bueno, en el caso del proyecto con el que estamos trabajando nosotros, que es bueno, buenas tardes a todos, con las compañeras de la olla común, ellas se podría decir que tuvieron una participación transformadora, o no sé si me pueden ayudar a cómo definirla, porque ellas crearon el mecanismo de la olla de participación por la pandemia. Entonces esto existe en un espacio donde no es posible la agricultura, ¿no? Porque no tienen agua. Entonces, pero ellas mismas se reunieron y crearon este mecanismo de la olla para turnarse la cocina y turnarse la organización de conseguir el dinero, ¿no? Para solventar esto de la pandemia. Entonces, el proyecto con el que estamos trabajando con ellas ahora busca que ellas también participen, recuperando su memoria en cuanto a los platos tradicionales de sus comunidades, ¿no? Porque vienen de comunidades originarias. Entonces, estamos ahora en esta disyuntiva justo que plantean ustedes ahora de lograr su participación y que tengan voz y opinión, lo cual es problemático en el sentido de que las compañeras son 50, ¿no? Que se turnan para cocinar, y la población con la que alimentan es 150 más o menos personas a más. Entonces, buscar una participación democrática en grupos tan grandes es dificultoso, porque lo que hemos decidido es trabajar con un grupo pequeño de 5 o 6 compañeras que han sido escogidas por ellas mismas, ¿no? En su reunión que ellas tienen siempre. Entonces, de esa forma estamos buscando que tengan esta participación transformadora, ¿no? Y también tratando de aliarnos a otros estamentos que hay en las ciudades, ¿no? Porque este proyecto y esta comunidad se encuentra en la ciudad, en un pueblo joven o colindante al centro de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que más que todo nuestro plan va por lograr alianzas, porque también la propia ciudad se tiene que sostener a sí misma, ¿no? En base a la colaboración, a la solidaridad, ¿no? Entonces, buscando eso y también crear una economía alternativa a través del YouTube, ¿no? De que a eso va el proyecto también, de crear como estos productos audiovisuales. Entonces, no sé, creo que sí estamos logrando algo de la participación transformadora, pero nos es dificultoso para redondear la idea en esto del número de personas, ¿no? Como para lograr realmente escuchar la opinión de todos. Sí, claro. Me suena así como que están entre la incluyente y subiendo hacia la parte de la organización transformadora, de la participación transformadora. Sergio, ahora sí, si nos quieres comentar, por favor. Sí, como en Pueblo Quieto, una participación que se daba era la de que los empleos era salir a buscar afuera de la comunidad. Nosotros que en nuestra iniciativa lo tomamos ahora y quisiéramos que fuera transformadora, creando empleos con lo que es la transformación y lo que es la comercialización, la producción de nuestro producto. Eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias, Sergio. Bien, entonces, después de hacer este análisis de estos dos casos, para concluir esta parte de la participación, regresamos con nuestra compañera Gisela. Muchas gracias, Eli. Estaba escuchando atentamente los comentarios y me da mucho gusto ver cómo nos comentan cómo han fomentado la participación dentro de sus iniciativas. Quisiera decirles sobre todo que esta es una forma de ver la participación en forma de escalera, pero que no siempre es así. No es como va lineal de un escalón a otro, sino que hay momentos en que, por ejemplo, cuando la pandemia no nos permitía reunirnos, pues tuvimos a lo mejor que hacer
una participación pasiva, ¿no? En donde solamente alguien promovió una acción y luego brindó apoyo. Y la gente no supo ni cómo le llegó un plato de comida, por decirlo, ¿no? Pero hay momentos en donde sí se puede, las personas se pueden reunir y a partir de esas reuniones, de toma de decisiones, de liderazgo, es muy importante, ¿no? Reconocer cuál ha sido el papel protagónico de quienes han liderado los procesos, pero cómo este liderazgo debe de ser un liderazgo compartido. Un liderazgo que no solamente se centre en las personas, sino que se pueda centrar en el proceso. Y para que eso exista, es importante que se promueva la participación. Y justamente algo importante es mirar los procesos en el largo plazo, ¿no? Hay momentos en los que la participación se detiene cuando hay factores externos como una pandemia o cuando hay cambios en los gobiernos o en fin, que pueden suceder desastres naturales, cosas así, ¿no? Que no permiten que se participe plenamente, ¿no? Pero hay momentos en donde realmente es necesario y es indispensable promover esta participación transformadora. Entonces quisiera que se quedaran con esta idea de que, ¿qué tanto estamos promoviendo la participación? ¿Y por qué la participación es importante para que los procesos no se queden estancados, sino que puedan evolucionar a lo largo del tiempo? ¿Quiénes son o quiénes somos los que tenemos que tomar las decisiones? Y para eso, ¿cuál es el tipo de liderazgo que estamos ejerciendo? Si nosotras como personas, nosotros sostenemos el proceso de manera individual, nos vamos cansando, nos vamos envejeciendo, más si lo hacemos desde una comunidad por mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos que formar nuevos liderazgos, tenemos que colectivizar el liderazgo, promover la participación y a partir de eso, la única manera que se aprende a liderar es liderando, a organizar, organizando y la única manera de aprender a participar es participando. Y eso es muy importante para la salvaguarda de las cocinas, sobre todo porque hay como el papel protagónico dentro de este proceso de salvaguardas de cocinas está en los actores locales, en las propias personas y sus comunidades. Entonces, con esto cerramos este tema y damos paso con Mónica, que nos va a comentar otro aspecto importante de este proceso organizativo. Muchas gracias. Gracias, Gis y Celi. Y bueno, yo voy a continuar con el tema de la participación y para ello vamos a hablar un poco de lo que es la organización comunitaria y los momentos que contempla la organización. Y bueno, ¿por qué es importante la organización? Siempre que nosotros incluso pensamos en planear nuestra alimentación, por ejemplo, hoy qué voy a desayunar, comer, cenar, ¿no? Incluso hay unos que planean su semana total de alimentos, pues siempre nos lleva a cuestionar, por ejemplo, dónde vamos a comprar nuestros alimentos, cuánto va a ser, cuánto vamos a invertir, qué tiempo le vamos a dedicar, en qué momento vamos a hacer la preparación, ¿no? E incluso a veces ya en nuestras cocinas puede ser que si nosotros, como comentaban acá algunos compañeros, las ollas comunitarias de Perú, donde hacen preparación de alimentos para una gran cantidad de personas, pues también nos lleva a una organización un poco más compleja, ¿no? Que incluso decía Sergio, pues somos 50 compañeras que nos involucramos en esa preparación y pues obviamente si no hay como algo que nos guíe dónde empezamos y dónde terminamos y luego qué hacemos con lo que estamos generando, pues puede ser que nos vayamos perdiendo un poco, ¿no? O que esas cosas buenas que estamos haciendo no sepamos cómo incorporarlas al siguiente ciclo, ¿no? Y bueno, entonces en este ejercicio muy sencillo del que nosotros a veces preparamos nuestros alimentos, ya sea en nuestra casa o en nuestras iniciativas, pues requiere ciertos momentos. Acá, por ejemplo, tenemos este árbol que nosotros lo llamamos como el árbol de la organización y generalmente para aquellos que han participado en la redacción de un proyecto, pues lo han de conocer como gestión de proyectos o el ciclo del proyecto, ¿no? Entonces, hay como 4 grandes momentos dentro de este ciclo de proyectos. Está el diagnóstico, está la planeación, está la implementación y está la evaluación.
Antes de que yo comience, me gustaría saber un poco, bueno, nosotros representamos la organización o este ciclo del proyecto en un árbol, porque justamente hay un punto de partida y un punto de término, pero ese punto de término siempre va a ser algo que nutra para el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, pues viendo este árbol, me gustaría saber, ustedes, de estos 4 momentos, ¿cuál consideran que es el punto de partida y por qué? Viendo el árbol de la organización, ¿cuál consideran que es el punto de partida? Diagnóstico, planeación, implementación o evaluación. Yo creo que lo más importante, yo soy Fernando Caldero de Colombia, ¿no? Bogotá, y yo creo que lo más importante es el diagnóstico, ¿no? Porque vamos a ver la situación real en que está una comunidad y que en un momento podemos empezar a ponerle soluciones y mirar la implementación de las soluciones y cómo la comunidad se va haciendo partícipe de esas soluciones. Gracias, compañero. No sé si hay alguien más que quiera participar. Y por ahí Diana tiene la mano alzada si quieres comentarnos. Sí, yo pienso que lo primero que uno debe hacer es el diagnóstico. Es mirar cuál es como la problemática o la necesidad que se encuentra en el territorio o en el lugar, y depende de ahí las acciones que se van a tomar y ya ahí va el segundo paso. Pero para mí lo primero es hacer el diagnóstico. Ok, gracias Diana. Y bueno, están en lo correcto, tanto el compañero de Colombia, me parece, y Diana. El punto de partida, siempre que nosotros hablamos de organizarnos, debe de ser el diagnóstico, porque como lo mencionaban, pues es la identificación de las problemáticas, pero la problemática a raíz, ¿no? Como dice, como nos refleja el árbol, hay veces que cuando queremos dar solución o queremos, implementar un proyecto o una iniciativa, como que nos vamos directo como a la primera idea que se nos viene a la mente, ¿no? Porque pensamos que esa es la solución. Sin embargo, en el diagnóstico justamente nos va a ayudar a profundizar sobre la problemática y ver realmente cuáles son las raíces de esa situación y de esa manera irlas atacando, ¿no? O irlas planteando soluciones muy puntuales. También como nos muestra este árbol, pues justamente cuando analizamos ya una problemática a profundidad, vamos a darnos cuenta que hay muchas raíces, muchos puntos que están generando esa problemática, ¿no? Entonces, en ese punto es importante que no nos saturemos, o sea, que no queramos darle solución a todo, porque nos vamos ahora sí que a complejizar el camino. Con que tomemos una ramita de esa raíz y nosotros planteemos una acción muy concreta, donde definamos, por ejemplo, a quiénes vamos a beneficiar, cuál es la edad, qué grupos vamos a incluir, qué acciones concretas vamos a definir. Entonces, con eso basta para que nosotros vayamos subiendo en esas raíces y poco a poco ir atacando la problemática. Otra cosa que mencionaba tanto, no recuerdo el nombre del primer compañero, pero igual Diana, es esta parte de la participación. Es importante que no solo en el diagnóstico, sino en la planeación, en la implementación y la evaluación, siempre contemplemos procesos participativos. ¿Y eso qué quiere decir? Que más allá de quién escriba, quién analice los datos, realmente hagamos un ejercicio de generar un espacio colectivo donde podamos escuchar a las personas que realmente son afectadas por ello, ¿no? Hay veces que nosotros pensamos que por ejemplo, supongamos, llegamos a una comunidad y vemos que pues no están, no sé, usan puros agroquímicos, ¿no? Para sembrar sus hortalizas, ¿no? Entonces, al igual nuestra idea es de que, ay, pues de seguro porque no saben, ¿no? O es lo único que les da, no sé, al igual un apoyo gubernamental.
pero realmente puede ser que ellos al igual es una manera más fácil para ellos para sembrar, o es una idea que ellos tienen ahí, fijan, o es una idea que se les ha generado. Entonces ahora cómo nosotros podemos al igual ir planteando una alternativa ante ese escenario, ¿no? Entonces, siempre es importante como tener estos espacios de diálogo comunitario donde podamos escuchar a las personas que son afectadas y a partir de ello generar las estrategias en conjunto. Y eso también que nos va a dar pauta a la planeación, ¿no? Es muy fácil que a veces que cuando nosotros somos externos, si somos externos a los territorios, pues nosotros llevamos un ritmo diferente a las personas que vivan en las comunidades o los que son afectados, ¿no? Entonces es importante que en estos procesos de planeación, pues tengamos claro como que cuáles son los tiempos, sus periodos, por ejemplo, estacionales de cosecha, ¿no? De siembra, también tener claro si ellos participan en otros procesos, ¿no? Entender que todos los procesos comunitarios y colectivos son dinámicos, ¿no? Entonces es por eso la importancia de que siempre se tengan estos espacios de diálogo y comunicación pues abierta, ¿no? Algo que nos ayuda mucho en esos procesos de planeación, pues es al igual una calendarización, ¿no? Establecer, por ejemplo, tiempos, responsabilidades, actividades muy específicas para que de esa manera todos tengamos claro por dónde vamos a ir ejecutando nuestras acciones. Y bueno, ya la parte de implementación, que es justo ya cuando vamos a ir viendo esos frutos que nos va a ir dando los resultados de nuestra planeación, pues es importante que nosotros previamente en este cronograma de actividades, perdón, establezcamos como las funciones para que de esa manera fluya, ¿no? Y nosotros podamos darle seguimiento ahora sí que a las acciones muy puntuales que se establecieron. Y bueno, ya una vez implementado, siempre debe de haber un momento de evaluación. ¿Y por qué es importante la evaluación? Porque más allá de decir, está bien, está mal, tú lo hiciste mal o tú lo hiciste súper bien, es más bien como que identificar elementos que nos ayuden al siguiente ciclo, ¿no? Identificar esas buenas prácticas, esas lecciones aprendidas y generar recomendaciones a nuestras mismas acciones que nos establezcan y retroalimenten un nuevo punto de partida, ¿no? Entonces, en este árbol de la organización, tal como lo muestran las hojas que se caen, pues todos estos hallazgos que vayamos identificando en la evaluación van a ser composta ahora sí que para nuestro siguiente ciclo y pues de esa manera si necesitamos generar un nuevo punto de partida, pues podemos retomar tanto estos diálogos comunitarios y pues también parte de la información que se sistematiza, ¿no? Y bueno, eso sería con esta parte del árbol de la organización. Me gustaría escuchar un poco dentro de las iniciativas que ahorita nos acompañan, cómo ven este árbol de organización en sus iniciativas, cuál es el momento que más, no sé, se les complica o cuál momento al igual se les facilita más o qué desafíos han enfrentado ante en este árbol de la organización. No. Bueno, si no, ahorita seguimos con el tema de la organización. Pero, bueno, ahora vamos a ver algo que nos puede ayudar para ir implementando este árbol de la organización es la escalera de la gobernanza. Nosotros es como nosotros lo hemos llamado, que como son ciertos instrumentos que nos pueden ayudar a la implementación de nuestras iniciativas. Hay diferentes documentos que ahorita los vamos a compartir,
Pero antes quisiera empezar con esta frase que dice, decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, digo, hoy no quiero comer carne, pero quiero comer frutas y verduras. ¿Y eso qué lleva? Pues preguntarme desde dónde las voy a comprar, cuánto voy a invertir, también cómo las voy a mezclar, ¿no? Entonces, justamente estos instrumentos que ahorita les vamos a compartir son herramientas que nos pueden ayudar como que a ir clarificando el camino, ¿no? Y un camino en colectivo, porque como mencionábamos, todos los procesos deben de tener esta transversalización, ¿no? De que sean participativos y tal como lo dice acá, también que los documentos sean accesibles, es decir, que no complejicemos. Ahorita vamos a ver algunos documentos que de pronto, cuando ya los vemos, si se complejizan tanto, puede ser que solamente se queden archivados y realmente no se usen. También que tengan una intención los documentos, o sea, si vamos a crear, por ejemplo, un reglamento que realmente sea porque nos va a servir al ejercicio de nuestra iniciativa y no nada más porque debemos o tenemos, sino porque realmente creemos que nos va a ayudar. Y la última, y creo que también es importante, generar estos instrumentos a nuestro ritmo. Ahorita que veamos esta tabla, se van a dar cuenta que hay son varios instrumentos para el fortalecimiento organizativo, pero no es como que todos los tengamos que tener de aquí a un mes, de aquí a un año, ¿no? O sea, eso se van construyendo conforme las mismas dinámicas en las cuales nosotros estamos participando nos van llevando, ¿no? Entonces, por eso es importante como tenerlo presente, de no querer correr, sino más bien como que nosotros tener nuestro propio ritmo. Y Caoba está levantando su mano. Precisamente eso era como una de las cosas que más nos complica para poder organizarnos, es como igualar los tiempos, porque vivimos como que muy abiertos en el territorio y poder encontrarnos para conversar, como de repente hay una minga, todos estamos aquí y ahí sí es muy fácil como entrar en organización y luego como ya cada quien va entrando en sus dinámicas familiares y personales y como de laborales y como se va dejando de lado la comunidad. Igual siempre se vuelve, pero sí, como igualar los tiempos a veces, como una complejidad. Sí, así es, Caoba. Ese tema de que nosotros llevamos ritmos diferentes, ¿no? O sea, hay que entender que hay un ritmo que todos tenemos que es como el familiar, luego está el organizativo, que en este caso es a nivel iniciativa, y luego también hay un ritmo a nivel comunitario, ¿no? Y que bueno, más adelante Gis también les va a comentar un poco de este ritmo incluso personal. Entonces, sí es complejo, pero justamente ahorita, al igual unos instrumentos que les vamos a ir mencionando, esperamos que les puedan ir ayudando en estos momentos de encuentro. Hay veces también que cuando nos reunimos es importante como que tener una intención, ¿no? O sea, si nos vamos a reunir los primeros lunes de cada mes, pues tener como que una agenda, ¿no? Tener claro para qué nos vamos a reunir, qué vamos a generar, ¿no? Para que realmente valga la pena, ¿no? Como dice Diana Delgado, objetivos, ¿no? Porque si nos vamos a reunir y solamente vamos a platicar y bueno, sí vamos a charlar, ¿no? Pero no tenemos claro la intención de ese momento, pues sí puede ser que pues no, esos momentos que tengamos de encuentro pues no sean tan valiosos, ¿no? Ya a la par, pues se pueden generar otros espacios más abiertos donde este tema de objetivos, pues no sea tan presente, sino nada más sea como compartir, expresarnos, ¿no? Cantar, bailar, pero ya son otros momentos más allá del proceso organizativo, ¿no? Que también van acompañando estos momentos. Y bueno, me voy a pasar a lo que es el documento que se llama La Escalera de la Gobernanza. Y bueno, vamos a ver como 5 tipos de documentos. Uno que es sentido de pertenencia, uno que habla de armonizar nuestras acciones, documentar nuestras acciones,
regular y guiar nuestras acciones. Nomás déjenme salgo. Okay. Esta hoja igual nosotros, bueno, este instrumento, mejor dicho, nosotros se los vamos a compartir. Ay, es que no me deja. Ya. Sí se ve, ¿verdad? Bueno. Acá nosotros les vamos a compartir esta herramienta que se llama la escalera de la gobernanza. Les voy a compartir un poco, por ejemplo, bueno, ahorita les voy a comentar cómo la vamos a utilizar, pero primero vamos a hablar como de estos documentos. Me gustaría que escucharlos un poco de ustedes, cómo han ido utilizando estas herramientas, si de alguna manera las han implementado o les resuena o creen que les pueda ayudar, ¿no? Y bueno, el primero es el sentido de pertenencia. Generalmente cuando nosotros empezamos una iniciativa, un grupo, un colectivo, un proyecto, pues siempre creo que es importante tener claro dos cosas. Una, los acuerdos de colaboración, ¿no? O sea, en qué momento nos vamos a reunir, cuándo, para qué, ¿no? Y eso lo podemos aterrizar en un documento por escrito, que aquí lo llamamos acuerdos de colaboración. Y la otra es ya que una vez avanzado un poco más el diálogo, ¿no? Al igual ya empezamos a establecer como ciertos puntos de cuáles son los requisitos de ingreso, de permanencia, ¿no? Quiénes conforman al igual la asamblea, quiénes son los asociados, quiénes son parte del equipo, ¿no? Entonces, y cuáles son las funciones y las responsabilidades de cada uno. Entonces, eso nosotros acá lo llamamos como acta de conformación. Y bueno, esos serían como estos dos documentos que nos dan sentido para justamente favorecer el diálogo comunitario, ¿no? Y un diálogo también participativo. Entonces, en esa intención deben de ir esos documentos. Y bueno, no sé si de aquí alguna iniciativa ha ocupado estas herramientas, al igual compartirnos un poco su experiencia. Por ejemplo, hay Pancarita, no sé si quiere hablar. Pancarita. Ah, sí, dice Jessica que se le puede repetir acta de conformación. Sí, el acta de conformación pues es como un tipo acta constitutiva o un acta donde digamos el día de hoy, por ejemplo, hoy estamos 23 de noviembre, el día de hoy, 23 de noviembre, a las 17 horas nos reunimos las compañeras de cocinas tradicionales para conformar la iniciativa. Están integradas por estas personas, nos comprometemos a esto, perdón, nuestras funciones son estas, nuestras responsabilidades, e incluso mencionar ahí también parte del por qué nos estamos reuniendo, ¿no? Y hay veces que también cuando empezamos a participar o postular en convocatorias, pues este tipo de documentos también nos ayudan a respaldar que nuestro colectivo o nuestra iniciativa pues también tiene un documento que lo respalda el proceso organizativo, ¿no? No nada más se nos ocurrió así, o nada más, o no solo en este momento nos estamos organizando, ¿no? Sino que ya llevamos tiempo. Y bueno, Andrea, no sé si quiere participar. No sé qué. Lourdes. Bueno, si no, ahí me van dejando sus comentarios. Me voy a Para seguir nosotros aquí en Colombia, importante es ese sentido de pertenencia, porque esto da bases y constituye una organización que ser más adelante fuerte y va a hacer que quiere problema que aparezca, quiere contratiempo, es fácil verlo y lo va a resolver ya una persona sin toda la comunidad, porque realmente tienen ese sentido de pertenencia. Y por eso es importante que tengan ese pertenencia
para que sepa que no es de fulano, de ciudadano o de tal zona, sino de todos. Gracias, Hernaldo, por compartir. Y sí, como dices, esta parte del sentido de pertenencia va ligado como a nuestra identidad, a nuestra colectividad con las cocinas tradicionales. Y apagué un poco mi cámara porque no escucho muy bien, pero bueno, ya ando por aquí. Bueno, seguimos con el siguiente, que es la parte de armoniza nuestras acciones. Creo que estos son como los documentos que a veces generalmente tenemos todos, ¿no? Que es misión y visión comunitaria, valores y principios y ejes estratégicos. Acá dentro de las mentorías personalizadas, por ejemplo, hay módulos específicos sobre misión y visión comunitaria. No me voy a enfocar tanto en ese, pero justamente creo que estos tres, al hablar de armonizar, es como aquello que nos va a ir acompañando en todas nuestras acciones, ¿no? En nuestra intención. Entonces, por ejemplo, así tengamos 4 tipos de acciones diferentes, pero los valores que van a estar presentes en esas acciones siempre van a ser como los mismos, ¿no? Porque es algo que nos da sentido como colectivo. Y bueno, los ejes estratégicos generalmente hablamos como que de temáticas grandes que a veces nosotros llevamos en nuestras iniciativas, ¿no? Puede ser que si hablo de medicina tradicional, al igual uno está enfocado como a plantas, otro al igual puede ser, como alimentos, otro puede ser como a bebidas, ¿no? Entonces puede ser como diferentes grandes elementos que forman parte de nuestra iniciativa. Y bueno, la parte de documenta nuestras acciones, pues esto es otro elemento muy importante que nos ayuda a ir generando evidencias de las cosas que estamos haciendo. Hay veces que por las prisas o al igual porque es un poco tedioso a veces por el papeleo, como que no generamos este tipo de documentos, sin embargo es muy importante. Una, porque así conforme nosotros vamos avanzando, tenemos ciertos procesos o organizados, y la otra porque también hay veces que nos sirve como de información para al igual ir difundiendo en redes sociales, ¿no? También para el tema, por ejemplo, de minuta de acuerdos. Si nosotros en estas reuniones o en estos diálogos estamos tomando ciertas decisiones, pues también es importante tener un documento que diga en cuándo se tomó, por qué se tomó y quiénes estuvieron presentes, ¿no? Para que de esa manera pues haya como, aparte de una responsabilidad compartida, pues ayude como que a estos, conforme al avance de la iniciativa, ¿no? Y también es un respaldo personal y comunitario de toda la toma de decisiones. El tercero es la parte de regula nuestras acciones, ¿no? Estos, pues generalmente el que también está presente o es el más sencillo de estos tres, es el reglamento interno. El reglamento interno, pues son estos enunciados, ¿no? Que nosotros elaboramos en colectivo de qué sí podemos hacer, qué no está permitido, y más allá de esto de si está bien o está mal, es a lo que a nosotros nos da sentido para que fluyamos, ¿no? En esta implementación en nuestras iniciativas. Y pues generalmente igual, o sea, el reglamento más allá de hacerlo, escribirlo y dejarlo todo bonito, lo importante es que lo tengamos visible, ¿no? O sea, que en un espacio común todos lo podamos ver, ¿no? Y no es como que tengamos que hacer enunciados tan complejos, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, recuerdo un reglamento que está en una oficina de café, de café agroecológico allá en Ixhuatlán, que una de los enunciados que dice que todos somos igual de importantes, ¿no? Entonces son como ciertos como ciertos elementos que nosotros vamos acordando, ¿no? Pero que realmente no deben de ser como tan cuadrados, sino más bien como que algo que realmente nos ayude a armonizar nuestras relaciones personales en nuestras relaciones, ahora sí que en nuestro espacio laboral.
Y bueno, ya hay algunos acá un poco más complejos, que es el manual de procedimientos y el manual de organización. El manual de procedimientos generalmente pues describe estos del cómo se hace algo, ¿no? Si por ejemplo estamos en la cocina, pues al igual tenemos la descripción de el proceso de compra, el proceso de venta, el proceso de transformación, ¿no? Y que puede parecer un poco, sí, complejo al inicio empezar a escribir todo eso, pero realmente si nosotros vamos avanzando y ya sea que el camino nos lleve tanto a empezar a certificar nuestros productos de manera orgánica o hacerlos a través de sistemas participativos de garantía, pues realmente contar con este tipo de manuales son un buen insumo ya para ir introduciéndonos ya en estos procesos de certificación más adelante, ¿no? Y el manual de organización, pues, es como un instrumento que nos ayuda a ir clarificando funciones y responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, quién compra, quién difunde en redes sociales, quién transforma, ¿no? Y qué características se necesitan, incluso si al igual dentro del equipo no hay una compañera o compañero que pueda cubrir esas funciones, pues también se puede buscar hacia afuera, pero ya se tiene claro qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y bueno, de estos tres que hemos visto, y antes de pasarme al último, no sé si de acá alguno han implementado en sus iniciativas y cuál ha sido su experiencia. Por ejemplo, misión y visión, reglamento interno, informes. Hola. Adelante, es que no veo. Diana. Adelante. Sí, sí, señora. Bueno, nosotros sí implementamos el acta de conformación cuando pues, decidimos ya hacer el proyecto. Entonces nos reunimos el grupo de personas y designamos pues la función de cada uno, ¿sí? Entonces hicimos un acta. También hablamos de pronto ya de la agenda de trabajo y organizamos como el cronograma de actividades dentro de la agenda de trabajo. ¿Y qué otra? Bueno, eso es como lo que hemos implementado hasta ahora. Acuerdos de colaboración también, mira, no más. Creo que eso es lo que hemos implementado nosotros con el proyecto. Con respecto a cómo nos ha parecido, pues es una herramienta muy importante porque pues nos ayuda muchísimo a saber específicamente las funciones de cada uno para después pues no tener inconvenientes. Entonces eso es muy, muy importante. También pues de esta manera permite que uno sea pues mucho más organizado al momento de realizar la actividad que se vaya a hacer. Entonces es muy importante sí que uno empiece a implementar este tipo de documentación. Ya. Gracias, Diana. Y sí, como comentaba al inicio, sí son muchos tipos de documentos y no es como que todos los tengamos que tener de un día para otro, sino estos se van construyendo ahora sí que al ritmo que nosotros vayamos implementando o nos los vayan solicitando, ¿no? Pero sí es importante, más allá de tenerlos como estos momentos que justamente es lo que nos va a ayudar esta escalera de la gobernanza. Uno, y que los invitamos a hacer este ejercicio es, conozco esta herramienta, si conozco esta herramienta le voy a poner número 1, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio acá con el tema de misión y visión comunitaria. Les pediría que acá en el chat, con respecto a misión y visión comunitaria, me gustaría que me pusieran si conocen esa herramienta. Si conocen esa herramienta, me tendrían que poner 1, con misión y visión comunitaria. Ver, no sé si la conocen, me gustaría que pusieran acá 1, con misión y visión comunitaria, en el chat. Caoba dice que sí la conoce.
Solamente eso ahorita estamos viendo, si la conocemos. O sea, solo es si la conocemos o si la hemos implementado dentro del proyecto. No, ahorita solamente va a ser si conozco esa herramienta, sé que es misión y visión, solamente, aunque no la haya implementado. Diana dice que sí. Bueno, Diana dijo 1. Los demás, entonces entiendo que no conocemos esa herramienta. Ahorita nada más estamos con el 1. Acá Pancarita ya me dijo que 2, que dice que también cuenta. Pero Alfredo también dice que sí conoce esa herramienta. Entonces, si la conocemos en esta tabla, nosotros le tendríamos que poner acá el número 1. Ahora, el siguiente nivel es saber si, bueno, una cosa es que la conozca y otra es que como iniciativa yo la tenga implementada. Entonces, si como iniciativa yo la tengo, entonces le tendría que poner acá 2. Entonces, ahora sí, ¿quiénes tienen implementada misión y visión en su iniciativa? Si la tienen implementada, pónganme 2. Este es el único que estamos viendo, misión y visión. ¿Nadie tiene implementado misión y visión? O si la tienen, o levanten su mano. Si sí la tienen implementada. Caoba dice que no. Ajá. Renata dice que es su primer taller. Muy bien. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, si acá vieron, Caoba dice que sí la conoce, pero no la han implementado. Entonces, está bien. O sea, porque, digo, no es que esté bien que no la tengamos implementada, sino más bien se pueden dar esos casos, ¿no? Entonces, pues acá, si nosotros siguiéramos avanzando en esta valoración, supongamos acá, bueno, creo que nadie la tiene implementada, pero si nosotros la tuviéramos implementada, ahora la siguiente pregunta tendría que ser, ¿la misión y la visión la construimos participativamente, es decir, entre todos los integrantes, o solamente lo decidió al igual, no sé, la representante o un grupo reducido? Si fue así, entonces pues acá tendríamos que ponerle 0, pero si sí hicimos un espacio de diálogo, hicimos una reflexión en colectivo, etcétera, entonces le tendríamos que poner acá 3. Y la otra es lo que les decía, de nada sirve que hagamos nuestra misión y visión todos colectivamente si no es visible, si no la tenemos en un lugar donde todos y todas la podamos ver, ¿no? Ya sea ahí en un espacio común, o al igual por lo menos que hayamos hecho al igual, no sé, un póster y la compartamos dentro de nuestro grupo de WhatsApp o algo así, pero que todos tengamos entendido como que cuál fue ese enunciado, ¿no? Entonces, si sí lo compartimos, lo tenemos visible, entonces acá le pondríamos 4. Y bueno, como decía al principio, una vez que nosotros escribamos, por ejemplo, nuestra misión y visión comunitaria, pues, aparte de que debe ser accesible y visible, esta se debe de actualizar periódicamente. Ajá. No porque si nosotros la hicimos, no sé, en 2010, pues siempre se va a quedar así. No, porque nuestras organizaciones son dinámicas y los contextos son igual. Entonces, todo el tiempo tenemos desafíos que nos ayudan a ir generando o intencionando nuevas transformaciones o cambios, ¿no? Entonces, es por eso importante saber si lo que yo escribí hace 5 años o 10 años todavía tiene sentido ahorita con mi quehacer, o ya se amplió, o ya soy un poco más focalizada, etcétera, ¿no? Y bueno, acá dice Jessie, ¿cada casilla se evalúa del 1 al 5? Sí. ¿Y cada evaluación es por tema? Sí. Acá, justamente en misión y visión comunitaria, tengo que ir por columna, colocando el puntaje y preguntando, ¿conozco esta herramienta? Si conozco esta herramienta es 1, si cuento con esta herramienta 2, si la construyo participativamente 3, si la información es accesible 4 y si se actualiza periódicamente 5. Y ya una vez que tenga todos estos puntajes, lo voy a sumar, ya que me va a dar puntajes totales. Y al finalizar con estos puntajes totales,
pues yo ya voy a identificar con cuál debo de empezar, con la intención de ver esta escalera de la gobernanza. Ahí, esta es como tener presente que lo importante sería tener por lo menos estas dos o estos tres momentos. Ya estos que son un poco más complejos se van construyendo ya como a mediano o a largo plazo, ¿no?, durante el proceso. Y bueno, para no irme más con este tema, no sé si de acá, aparte de las preguntas que compartieron en el chat, tengan alguna otra duda sobre cómo utilizar la herramienta. Y si no, pues nos vamos a dar 5 minutos. Sí, 5 minutos para... Vamos a irnos al receso de 5 minutos. Pueden aprovechar para ir al sanitario. Ya nos preguntaban en el chat si van a tener esa herramienta. Se las vamos a mandar a sus correos, igual que la presentación, para que ustedes la tengan. Y solamente nos va a servir para poder ubicar. La herramienta tiene como todos los elementos que deberíamos tener, ¿no?, en el largo plazo, pero nos va a dar una idea de cómo estamos en este momento, qué cosas tenemos, qué cosas habría que trabajar, y como no todas las iniciativas son iguales, pues no aplica para todas, pero la idea es que se pueda analizar de manera colectiva en las iniciativas y a partir de ello identificar cómo estamos y saber si yo quiero seguir construyendo mi gobernanza como organización. ¿Cómo puedo, cuáles son las herramientas que me ayudarían en ese proceso? Entonces vamos a una pausa de 5 minutos y regresamos. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? ¿Estamos listos para continuar? Ya andamos de regreso, ya veo a Rosa Joana que anda por ahí. Muchas gracias. Gracias, Diana, que has estado muy participativa. Bueno. Algo interesante que tengo que contarles es que cuando revisamos, si ustedes recuerdan, presentaron sus proyectos y luego les mandamos, gracias Janina, les mandamos un diagnóstico para identificar si sus iniciativas quieren ser sostenibles en el tiempo. El diagnóstico nos ayuda a identificar en qué partes estamos como muy fuertes y qué partes tenemos que consolidar. Y fue para nosotros muy interesante darnos cuenta que la parte organizativa era algo que necesitábamos fortalecer, pero otro tema importante que también atañe a muchas de las iniciativas es la salvaguarda. Y era interesante porque al mismo tiempo que es un tema relevante para las iniciativas, era un tema que estaba presente en casi todos los objetivos. Es decir, muchas de las iniciativas cuando presentaron sus propuestas, dijeron que iban a salvaguardar. Entonces, quiero que me digan rápidamente en el chat, ¿qué es para ustedes la salvaguarda? ¿Qué es la salvaguarda? ¿Qué significa la salvaguarda desde las cocinas tradicionales? Cuando hablamos de salvaguarda, transmitir saberes, sabores, nos dice Janina, honrar, conservar, proteger, nos dice Diana, proteger las tradiciones culinarias desde los territorios. Salvaguardar tiene como compartir, Jessica, tiene como muchas formas en las que se puede hacer. Una de ellas es la preservación, la protección, el proteger, el conservar, el transmitir, como nos dice Janina, el defender, el sostener, el que algo se mantenga y se procure. Entonces, la salvaguarda tiene que ver, por un lado, de dónde provienen los alimentos, dónde se generan. Entonces, la salvaguarda tiene que ver en un primer lugar, así es, Andrea, cuidar y defender, nos dices. La salvaguarda tiene que ver en un primer lugar con defender el territorio que es desde algunas perspectivas y cosmovisiones, es como la madre tierra, es ese espacio en donde se genera la vida. Es como ese útero donde florecen los alimentos, donde se cultivan. Pero no solamente esa salvaguarda se da a nivel de territorio, sino que también se da cada vez que cocinamos.
La salvaguarda tiene que ver con aquello que podemos ver, reconocer los sabores, nos dice Alfredo, pero no solamente con lo que podemos ver, sino algo muy importante es que la salvaguarda también nos permite sentir. ¿Por qué yo como? ¿Por qué cuando como, a qué recuerdos me evoca ese alimento? Tal vez me recuerda a la cocina de la abuela, tal vez me recuerda a esas ollas, tal vez incluso puedo sentir como si me trasladara en el tiempo y pudiera conectarme. Me recuerda a la casa, dice Diano, al hogar, ¿verdad? A esa cocina donde se genera no solamente un producto, no solamente un platillo, no solamente se transforma, sino que también se conecta con nuestras emociones. Propaga sentires, nos dice Janina. Entonces, cuando estamos salvaguardando las cocinas, no solamente estamos protegiendo las cosas tangibles, sino que también estamos recordando esos sabores, esas técnicas, esa sabiduría, esos consejos que nos decían, mijita, ponle poquito, ponle mucho. ¿Qué tanto es poquito? ¿Qué tanto es mucho? Son 3 dedos, es un puño. Usa la olla grande o usa algo pequeño. Tápalo o destápalo. Una pizca, ¿no? Échale una pizca, dice Diana, ¿no? Entonces, no solamente estamos como salvaguardando lo tangible, sino esos sentires. ¿Qué tanto en nuestras iniciativas también hablamos de los sentires? De todas aquellas cosas que evocan estos alimentos. Algo muy importante es que los alimentos son de las pocas cosas que existen que entran a nuestro cuerpo y lo recorren todito, porque se va a nuestra sangre, a nuestro cerebro, a nuestros huesos, ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos, reafirmamos quiénes somos, sobre todo cuando comemos de una producción agroecológica, de un territorio. Nos dice Andrea que ella recuerda los olores, pero también recordamos los colores, ¿no? Como es ese caldo que lleva, es color rojo, pero sobresale algo color verde. Entonces, no solamente es como algo tangible, sino es algo intangible que se siente que entra, transforma y me recuerda quiénes son. Y la salvaguarda no se da solamente, a veces pensamos que hay que proteger lo grande, pero también lo pequeño, lo sutil, también la forma en la que se sirve el plato, no solo el plato principal, sino también la cocina. La que sigue, Moni, por favor. Entonces, la sesión pasada hablamos de la cadena de valor y vimos como que 3 grandes eslabones de la cadena. Vimos por un lado el territorio, vimos por otro lado toda la transformación o la preparación y vimos la comercialización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la salvaguarda, de esta protección, de esta conservación, de este sostén, hablar de salvaguarda del territorio significa también comprender desde lo más pequeño hasta lo más grande. Para todos los proyectos que tienen que ver con la producción, ¿qué estamos salvaguardando? Las semillas, la cultura, las técnicas de manejo de la tierra, las personas, las herramientas, pero también aquello que podemos sentir. ¿Cómo yo me siento con relación a las fases lunares? Porque es importante para mí recolectar tales hongos de esta planta, pero dejar otros, porque si yo quito todos, yo creo que la siguiente temporada no va a haber hongos en esa planta. Entonces, ¿cuáles son esas creencias, esa sabiduría que también estamos salvaguardando? En la parte de la transformación, por ejemplo, ahí tenemos que hablar quiénes, reconocer a quiénes han estado, quiénes nos enseñaron a transformar esos productos, esos insumos, esas recetas. ¿Quién nos enseñó esos nombres? ¿Cuáles son esas formas de nombrar lo que comemos? Y a veces pensamos que no es importante, pero la forma en la que nombramos las cosas es porque tiene un sentido, porque nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros pueblos, cuáles son las tradiciones asociadas a la alimentación.
Y también las formas en las que se cocina, ¿no? Todas las creencias relacionadas a la participación. Hay comida que es ceremonial, hay comida que solo preparamos, incluso por ejemplo en México y como en muchos otros países de América Latina, tenemos comida que solo se prepara para los muertos, para los difuntos, ¿no? O comidas que se prepara cuando recordamos un ciclo, o comidas que se preparan cuando alguien muere, o comidas que se hacen solo en los festejos para cuando alguien nace, ¿no? Entonces, estamos en la parte de transformación, estamos salvaguardando las recetas, los saberes, los sabores y nuestra ancestralidad. ¿Quién les decía que los alimentos son como esas pocas cosas que en la vida entran a nuestro cuerpo y lo transforman? Entonces, tenemos que saber por qué es importante decirle a los niños, nombrar esos lugares en donde se producen los alimentos, esas formas, esas ollas, esos ingredientes secretos, esa sabiduría que se va pasando de generación en generación, porque lo que buscamos es al fin de todos preservar, salvaguardar. Y en esta parte es muy importante también a la hora de tejer relaciones de comercialización, tenemos que darle el valor. Si solamente nuestro proyecto es de comercialización y no tenemos como tanta intervención en la producción o en la transformación, tenemos que darle valor. ¿De dónde viene ese alimento? ¿Quién lo produjo? ¿En qué parcela? ¿Cómo se llama esa semilla? Explicar que solamente es de temporada. Decir el nombre de la persona o del grupo o de la comunidad que lo produjo. Tenemos que, en la parte de comercialización, es muy importante nombrar, narrar. Nos dice Alfredo que también en la siembra de granos se encuentran los saberes, en cómo se cosechan, qué tipo de herramientas. También existen anécdotas que son particulares en el pueblo, en la comunidad o en el estado. Así es. Entonces, cuando nosotros tenemos que, a la hora de salvaguardar, no solamente pensar en lo tangible, en lo que se ve. No solamente voy a redactar una receta y decir, esta receta lleva 20 gramos. 20 gramos aquí significa una pizca, 3 dedos, ¿no? También voy a decir que esa receta tiene un significado para la comunidad. No solamente es una mezcla de ingredientes. También voy a decir que es importante la forma en la que se sirve, con qué se acompaña, con qué otras cosas va. Entonces, cuando alguien coma algo que se produce a través de las cocinas tradicionales, va a darse cuenta que no solamente está comiendo un alimento que es una mezcla de ingredientes, ¿no? O una receta tradicional, sino que está comiendo años de historia. Por eso hablamos de la ancestralidad. Años de historia, de sabiduría, de creencias. Y que a la hora que nosotros compartimos, la mejor manera de salvaguardar es consumiendo, comiendo. Obviamente no en exceso, ¿verdad? Pero comiendo aquello que nos recuerda quiénes somos. Entonces, cuando yo como aquel tamal de frijol que mi abuela hacía con sus manos y que podía ver en el tamal la forma de su huella, de su mano marcada allí, me recuerda a mí, ya no es la huella de ella, sino es la huella mía ahora y me recuerda quién soy, de dónde vengo, cuáles son esos caminos que yo he recorrido y cómo a partir de eso, entonces puedo hacer una verdadera salvaguarda. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿es correcto? Dice, Diana lleva como una especie de espiritualidad. Porque no importa la creencia que tenemos, no solamente somos un conjunto de músculos, de huesos, de sangre, de elementos. Tenemos una conciencia y un alma, un espíritu, cada quien como le quiera llamar. Entonces los alimentos entran en nosotros y nos transforman, nos conectan, nos recuerdan, nos evocan. Una pregunta que tenemos aquí para ustedes es, ¿cómo podría yo olvidar o cambiar o dejar de compartir todo aquello o aquellos que me hicieron ser lo que soy hoy? Por eso es importante salvaguardar. ¿Cuáles son esas cosas que yo quiero cuidar, que yo quiero guardar? Y hay muchas cosas, también tenemos que tener cuidado. Hay muchas cosas que desde la perspectiva de la sostenibilidad se conocen como propiedad colectiva.
Hay cosas que tenemos que guardar solamente en nosotros, que ni siquiera tenemos que compartir, porque de esa manera protegemos para que no se pierdan, para que no quieran lucrar con ello, ¿no? También tenemos que tener cuidado allí. A veces pensamos que innovar significa traer algo de fuera, meterlo dentro de algo que ha estado allí. Puede ser una manera, pero una manera de innovar también es quedarnos con las cosas como están y nombrarlas, valorarlas. La primera valoración tiene que venir de nosotras, de nosotros. Yo no voy a salvaguardar algo para que el gobierno le dé una importancia. No, yo lo voy a salvaguardar porque para mí tiene un significado. Y a partir de que yo lo reconozco, a partir de que yo lo visualizo, a partir de que yo lo nombro, a partir de que yo lo consumo, entonces sí puedo esperar que haya mecanismos de protección afuera. Pero la mejor forma de salvaguardar es sintiéndonos parte del territorio, de la comunidad, del grupo, de la historia, y reconocer ese papel importante que tenemos las personas que conformamos parte de una comunidad. Para salvaguardar una cocina, no voy a ser yo solita cocinando todo el tiempo mi receta exclusiva, sino tiene que preservarse a nivel de comunidad, a nivel de región. Y por eso es que tenemos que aprender a tejer redes con otras personas que también están desarrollando otras iniciativas. Si mi proyecto es de comercialización, tengo que tejer redes con quien está produciendo, pero también con quien está sembrando. Y entonces entre todos hacer un tejido, fortalecer ese tejido, esos puntos que nos conectan a unos con otros. Y algo muy importante que tenemos que aprender es que una manera importante de salvaguardar también es disfrutar. Disfrutar de los alimentos, sentir esos sabores, esos olores, esos aromas, y a partir de ellos conectar con nuestro cuerpo. ¿Cómo me siento cuando como esa comida? ¿Cómo me siento cuando guardo esa semilla? ¿Cómo me siento cuando comparto una olla que es de mi región? ¿Cómo me siento cuando narro en la receta no solamente los ingredientes y cómo se mezclan, sino el significado que tiene para mí, para mi comunidad, esa receta? Y cómo entonces también me permito cuidarme a mí y cuidarme a través de los alimentos. Entonces, antes de pasar al último punto de los temas que queremos compartir hoy, me gustaría escuchar dos intervenciones, por favor, de preferencia de personas que no hayan participado anteriormente para que la palabra circule. Si nos pueden narrar en qué parte de la cadena de valor están y cómo ustedes están salvaguardando sus cocinas. ¿Qué acciones están haciendo para salvaguardar sus cocinas tradicionales? Porque casi todas las iniciativas dijeron que lo estaban haciendo. Alguien que no haya participado puede levantar su mano o ponernos en el chat para darle la oportunidad de hablar. La pregunta es, ¿en qué parte de la cadena estamos y cómo nuestra iniciativa está salvaguardando nuestras cocinas? Creo que ya me dejaron en visto y nada más me tienen ahí sin participar, ¿eh? No veo. A ver quiénes están por ahí. O si no se anima nadie, yo voy a nombrar. ¿Quién le gustaría comentarnos cómo está salvaguardando las cocinas? Alfredo. Renata nos dice que están documentando. Alfredo. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Jaucamal y estamos participando en la iniciativa de Tulumilacol Tactacoden. Y pues la verdad, nosotros estamos como que en la parte del territorio. Bueno, lo que refiere a esta cuestión creo que es más que nada un reconocimiento de lo que está en nuestra comunidad, de lo que hay, por ejemplo, en el caso de Chichimilá. En esta parte, pues, según la lámina y viendo todas estas explicaciones que nos menciona, estamos viendo que pues nos estamos formando apenas en este sentido, porque pues la idea es recuperar todas esas actividades que se realizan en la comunidad que tengan que ver con la cocina desde la familia,
desde lo que, por ejemplo, hacen las mamás, las mujeres, pero también con la aplicación de la milpa. Entonces, todo lo que la milpa trae a la comunidad y cómo se transforma en la cocina. La parte de la cocina, qué es lo que hace y al final de cuentas, qué es lo que queda y de ahí, qué es lo que nosotros podemos compartir con la comunidad. Entonces, hemos visto que como ejemplo, se trabaja o se hacen chocolates, tablillas de chocolate. Y decimos nuevamente, en el caso de Yucatán no tiene cacautales, no es productor de cacao, pero la mayoría de la gente en Yucatán trabaja o realiza tablillas de chocolate para la temporada de finados que nosotros conocemos en esta parte de noviembre, ¿no? Y entonces a partir de eso vemos que, por ejemplo, mucha gente consume las tablillas de chocolate y eso entonces nos lo van pidiendo porque saben que la familia lo elabora y que pues al final alguien ha pedido en la casa tablillas para consumir, para comprar. Pero nosotros lo hacemos porque los abuelos, los papás, ellos, han sido los que anteriormente lo realizaban y es la costumbre que nosotros queremos continuar y también enseñárselo a nuestros hijos. Entonces, a partir de ello vemos que la apropiación de las actividades que se realizan desde la familia para nosotros es importante y luego entonces ver que hay personas en la comunidad que comparten también las mismas actividades, ¿no? Y que ahí entonces nosotros tenemos como que ciertas necesidades de ver cómo acercarnos más a lo que es la comercialización quizás en este sentido y ver de qué manera nosotros podríamos continuar, ¿no? con esta actividad sin afectar o sin dejar de consumir lo que estamos acostumbrados por tradición, ¿no? Entonces yo veo que quizás en un alimento podemos ver las tres partes de la actividad que realizamos, pero hay otras actividades, por ejemplo, hay otras comidas, hay otras formas hay otras formas ¿cómo les explico esto? Las actividades, o sea, otras actividades que se realizan que al final de cuentas vemos que en la comunidad pareciera que los jóvenes ya las van olvidando, ya las van dejando de hacer. Y en ese caso, por ejemplo, algunos son, por ejemplo, lo mencionaba en la plática anterior, en la reunión anterior, el PIB que le llamamos nosotros, o los hornos de tierra, los jóvenes ya no saben cómo hacerlas. Entonces, en este caso, pues también es una parte de la inmaterialidad que se va olvidando. Y si, por ejemplo, nosotros no producimos alimentos que tengan que realizarse con el PIB, prácticamente en algún momento nuestros hijos ya no sabrán cómo hacerlo, qué tipo de leña van a utilizar, qué tipo cuáles son las técnicas para poder realizarlo, quizás el tiempo de cocción en el PIB, en el enterrado, por ejemplo, si son comidas de caldo o si son tamales. Esto, por ejemplo, se va a ir olvidando y todo eso recala en las actividades que tienen que ver con la milpa y con la familia. Entonces, siento que estamos en la parte del territorio que conocemos, por ejemplo, las actividades y recetas y formas de elaboración de comida, pero en el caso, por ejemplo, de la comercialización, nosotros no estamos tan apegados a ello porque no lo estamos haciendo con una intención grande, ¿no? Sino más con la intención de que la gente sea participativa, ¿no? Entonces, queremos primero conocer y luego después, si en un dado caso, enseñar a la comunidad o continuar y luego después, entonces, quizás la parte de la comercialización y las redes. Sí. Gracias, Alfredo. Voy a destacar nada más de lo que nos comentas, dos puntos importantes. Uno es
cómo esta salvaguarda se relaciona territorios diferentes. Un poco lo que nos dices, ustedes están preservando la milpa, pero también están teniendo vínculos con productores de cacao, que ni siquiera es como un producto local, pero en otras regiones se produce. Y la importancia que tiene de vincular como bioregiones para la salvaguarda. Eso es muy importante. Y el otro punto es justo esto último que nos comentas, de cómo hay técnicas, prácticas, herramientas, ¿no? En este caso, una construcción para cocinar, y cómo si no consumimos, si no cocinamos, si no compartimos con nuestras juventudes, con la niñez, cuáles son el significado que tiene. Y algo muy importante ahí es cómo cocinar ahí, ¿qué nos hace sentir? Trabajen un poco la parte de identidad, ¿no? ¿Qué nos hace sentir cocinar en ese lugar? ¿Por qué es importante comer esos tamales, ¿no? El significado que tiene, y eso va a ayudar a que podamos nombrar. A veces no sabemos nombrar las cosas porque no nos hemos preguntado. Cuando yo como tal comida, ¿cómo me siento con eso? ¿Cuál es la dignidad? ¿Cuál es más bien como este proceso de identidad con el que yo me estoy conectando? Y vamos a darle la palabra a Pancarita. Le daríamos unos 2 minutos, 3 minutos máximo para que ella nos comente en qué parte de la cadena está y cómo están salvaguardando. Por favor. Hola a todos. Bueno, nosotros somos en el proyecto 2 cocineras que tenemos cada una su emprendimiento, y creo que, bueno, coincidimos en estar en esta etapa de transformación y en cómo salvaguardamos. Nuestra propuesta sería que en realidad asumimos desde la identidad la continuidad de saberes que para nosotras son ancestrales, porque han sido transmitidos a través de nuestra cultura andina en este caso. Desde ahí entonces yo creo que teniendo claro que somos continuidad ya de algo que viene ancestralmente, es como que nos puede dar como la identidad de nuestra propuesta, ¿no? Y sí nos parece en esta etapa del proyecto y cómo nosotros nos enfocamos en el proyecto fue la transmisión de estos saberes para poder compartirlos en comunidad, ya sea en comunidad urbana, que es nuestro caso, o también volviendo, ¿no?, al territorio, las actividades que hemos elegido para hacerlas en territorio andino, y que sería en realidad de donde nosotras provenimos, y poder tener ese intercambio de saberes con productores, ¿no? Porque no, por ahí, en la realidad que hoy se vive diariamente, es que nosotras, de las generaciones ya un poco adultas o adultos mayores, conocemos bien cómo vienen nuestros alimentos, los consumimos, pero no ha habido una transmisión, sobre todo educativa, para poder transmitir que ese alimento que tenga la continuidad en generaciones más jóvenes, ¿no? Porque bueno, en casos de nosotros que somos una comunidad urbana y tenemos el desarraigo de nuestro territorio, ya nuestros padres a nosotros sí nos pudieron transmitir parte de eso, ¿no? De qué alimentos y qué productos son de nuestra tierra y poder seguir consumiéndolas. Pero por ahí a nosotros ya en esto de la urbanidad se nos ha hecho difícil poder transmitirle a nuestros hijos eso, ¿no? Entonces desde ahí, entonces como que pensábamos nosotras en el proyecto de poder hacer esa transmisión de saberes a nuevas generaciones, ¿no? Y cuando no nos enfocamos tanto al salvaguardar esto en una receta, sino más bien en el saber y el origen. Desde ahí, tomando esto como un trabajo de identidad y dándole continuidad a algo que ya viene de otras generaciones y que es ancestral. Así es. Muchas gracias, Pancarita, por este comentario, porque justamente pues ha habido toda una mezcla de
en el caso de las culturas urbanas, ¿no? De la gastronomía urbana, una mezcla entre lo ancestral y lo moderno, ¿no? Y lo contemporáneo también, lo que ahora quieren comer las juventudes. Y estoy como también, nos dice Diana que en las áreas urbanas es difícil promover las tradiciones. Así es, entonces es importante también como esta parte de ubicarnos en qué parte, cuál es nuestro nuevo territorio y poder construir un nuevo territorio tomando algunos elementos de nuestra ancestralidad, pero posicionándonos también en un ambiente urbano y en una cocina contemporánea, ¿no? Bueno, quisiera pedirles, si son tan amables, de regalarme 5 minutos más, porque quiero compartir con ustedes la última lámina que tiene que ver, hemos estado hablando de hacia afuera, ¿no? De la organización, del grupo, de la salvaguarda, de la participación, de las herramientas para la organización. Pero quisiera en estos últimos minutos comentar la importancia que tiene, todas las iniciativas están relacionadas con la salvaguarda de las cocinas, ¿no? Y a veces trabajamos demasiado y nos enfocamos mucho en salvaguardar todas esas cocinas, recetas, procesos, las semillas. Pero ¿cuál es? Esa es la pregunta aquí ahora. ¿Cuál es nuestra relación personal? Ya no de mi comunidad, ya no de mi grupo, de mi organización, de mi iniciativa, sino yo como persona, ¿cómo me alimento? ¿Cómo me alimento? ¿Qué es eso que como? ¿Realmente estoy comiendo bien a mis horas? Lo que me gusta, a veces en aras, a veces uno se desespera porque de repente se siente que es algo tan grande lo que nos oprime, que entonces buscamos una manera de nosotros sostener ese proceso. Pero ¿cómo vamos a salvaguardar las cocinas si no estamos salvaguardando nuestro cuerpo o nuestra cuerpa, como decimos las que nos posicionamos como feministas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cuáles son el tipo de alimentos que yo consumo. Y cómo esos alimentos entran a mi cuerpo. Ahí viene una parte importante de mis emociones. Comentarles que este es un tema fundamental. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo alimento mi cuerpo cuando voy a participar en un proceso? Por eso les insistimos mucho. Hey, tomen agua, tomen té, algo que les guste, un mate, una chicha, algo que les guste mientras estamos capacitándonos. ¿Cómo nos permitimos disfrutar de la comida? El aspecto de la comensalidad. ¿Realmente yo tengo una relación sana con los alimentos? ¿Realmente me permito disfrutar de la comida? ¿Realmente es algo que me conecta? ¿O solamente como mecánicamente, me llevo a la boca lo que sea y ya? Y pasa mucho que a veces en aras de promover la organización, la participación, el desarrollo, decimos, ¿no? Nos olvidamos de quiénes somos nosotras. ¿Quiénes somos nosotros, no? ¿Cuáles son esas cosas que yo disfruto comer? ¿Cuándo me doy el tiempo de comer y de alimentarme desde la contemplación de mi platillo hasta el disfrute y el placer de llevarme algo a la boca? Entonces, tenemos que pensar muy bien de qué formas me alimento. Y les voy a presumir que tengo aquí un cafecito, porque aquí vivimos donde se produce mucho café, y un pan amantecado, ¿no? Que me acaban de traer. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que yo consumo y si me permito disfrutarlas? Si permito que entren a mi cuerpo desde una perspectiva de autocuidado. ¿Y cómo me alimento de lo que está a mi alrededor? ¿Cómo me alimento del agua, del aire, del sol, de la tierra? Porque yo defiendo la tierra, las semillas, las recetas. ¿Acaso disfruto de ello? ¿Tengo una conexión estrecha con mi territorio, con mi propio cuerpo, mi primer territorio? Entonces, en esta parte solamente quería hacer ese énfasis, ¿no? A veces estamos como, nos dice Andrea, que ella tiene una agenda apretada, pero que se toma su tiempo para cocinar para ella y para sus hijas. Que come de manera saludable y que le da placer comer y beber y andar al aire libre. En esas agendas apretadas, ¿cómo destinamos tiempo en nuestra agenda para comer? El año pasado les voy a contar que tuvimos también la oportunidad de acompañar a las iniciativas que estuvieron el año pasado en Ibercocinas. Eran 25, no eran 15 como ahora. Y a la hora que generamos la agenda de mentorías personalizadas, pusimos una tras de otra, tras de otra, tras de otra, tras de otra, ¿no?
Entonces había días que teníamos una reunión aquí, luego la siguiente. Y este año una de las prioridades que establecimos es, hey, vamos a dejar márgenes de tiempo para poder comer, para poder ir al baño, para poder descansar, estirar las piernas para no estar todo el tiempo inmovilizadas, ¿no? Entonces, aún con las agendas apretadas, como nos comenta Andrea, tenemos que priorizar nuestra alimentación y nuestra relación con los alimentos. Entonces, hay una frase que una compañera, Nelly, que no pudo estar hoy con nosotros, pero que hace parte del equipo, ella nos decía, cuando me amo, me alimento. Y si me alimento, es porque me amo. Entonces, ¿qué tanto amor estamos poniendo también en nuestro propio cuerpo y en nuestro propio alimento? Estamos disfrutando, no es lo mismo comer con coraje, no es lo mismo comer con ansiedad, no es lo mismo comer con preocupación o con tristeza o con depresión, que comer con ese disfrute, con esa tranquilidad, con ese placer, ¿no? Y luego, cómo compartir también momentos. Y eso nos da mucho gusto en las cocinas, que en estas iniciativas va a haber varios momentos en donde ustedes van a cocinar juntos, en algunas otras van a compartir los alimentos. Entonces, démonos también ese tiempo para disfrutar de los alimentos. Porque ¿de qué manera vamos a cuidar a las que cuidan? ¿De qué manera vamos a salvaguardar si no nos salvaguardamos a nosotras mismas, a nosotros mismos? Entonces es importante en esta parte también reflexionar un poco hacia adentro, no todo hacia afuera, sino hacer un alto, respirar, tomar agua y decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo también hacer parte de esta salvaguarda en mi propio cuerpo? Entonces, han pasado los 5 minutos extras que les pedí. Con este tema cerramos el día de hoy. Queremos agradecerles por conectarse, por estar aquí con nosotras, con nosotros en este día. Queremos también agradecer a las iniciativas que se han conectado desde ya las que empezamos ya con los módulos personalizados y con quienes lo vamos a hacer en el futuro, pues también nos vamos a estar saludando. Recordarles también que vamos a vernos, ¿cuándo nos vamos a ver en la siguiente sesión? Si me ayudas, Moni, ¿y qué tema es el que vamos a tratar? Sí, bueno, la próxima semana no nos vamos a ver ni en módulos ni en mentorías porque por ahí nos enteramos de que ustedes tienen que entregar su informe intermedio, entonces esa semana la tenemos como descanso y nos vamos a ver otra vez hasta diciembre, que sería el tercer módulo transversal, el 7 de diciembre con branding y estrategias de difusión. Entonces, por ahí nos estaremos escuchando. Muchas gracias por tu comentario, Pancarita. Sí, no queríamos como ver todo material y hacia afuera, sino queríamos hablar un poco de nuestro autocuidado también. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Un saludo a todos ustedes, un abrazo fuerte y me voy a permitir disfrutar de este rico pan amantecado, cocinado en horno de leña, aquí desde Ixhuatlán del Café. Muchas gracias. Adiós para todos. Gracias, muy amables. Gracias.